El día que decidí dejar de tenerle miedo al dinero, Valeria tenía 34 años, dos trabajos y una deuda que no la dejaba dormir. Cada vez que abría la aplicación de su banco, cerraba el teléfono antes de ver el saldo. Sabía que estaba en rojo, lo sabía. Pero verlo confirmado le parecía peor que simplemente sospecharlo. Era como si mientras no lo mirara, todavía hubiera esperanza. Lo que no sabía era que ese gesto, ese pequeño acto de evitar la pantalla, era exactamente lo que la mantenía atrapada. El guión que nadie le enseñó a cuestionar. Valeria creció escuchando ciertas frases que se repiten en muchas familias latinoamericanas. El dinero no crece en los árboles. Confórmate con lo que tienes. La gente rica es corrupta. Nadie se las dijo con mala intención. Eran simplemente el aire que se respiraba en casa. Pero esas frases se convirtieron en un programa invisible que siguió corriendo en su mente mucho después de la infancia. Cuando intentaba cobrar más por su trabajo de diseñadora freelance, algo por dentro le decía que era demasiado. Cuando una clienta le ofreció un contrato grande, encontró la manera de sabotearlo. Cuando empezó a ganar un poco más, gastó un poco más, como si el dinero quemara. No eran decisiones lógicas, eran decisiones heredadas. La pregunta que cambió todo llegó una tarde, casi de casualidad, mientras escuchaba un podcast. ¿Estás tomando decisiones desde tus sueños o desde una creencia que alguien más te instaló hace 20 años? Valeria tuvo que pausar el audio. Se quedó mirando el techo. El termostato que nadie te explica. Hay un concepto que los psicólogos llaman el termostato financiero, el nivel de ingresos y bienestar económico que tu mente considera normal. Como el termostato de un cuarto, tu cerebro trabaja constantemente para mantenerte en esa temperatura. Si subes, busca bajarte. Si bajas demasiado, algo te empuja a regresar. El problema de Valeria no era falta de talento. Era que su termostato estaba calibrado en escasez. Cuando empezó a entender esto, algo se acomodó en su interior. No era culpa suya haber crecido con esas creencias, pero sí era su responsabilidad cambiarlas. Y lo más importante, podía cambiarlas. La mente se reprograma con imágenes y con palabras cargadas de emoción. No es repetir frases en el espejo sin creerlas. Es construir una visión tan clara de lo que quieres que tu cerebro empiece a mostrártelo en todas partes, igual que cuando compras un carro de cierto color y de repente lo ves por toda la ciudad. Eso no es magia, es el filtro de la mente haciendo su trabajo. Valeria empezó a escribir, cada mañana, cómo sería su vida sin deudas, con detalles, con emoción, con la certeza de quien ya lo vivió, aunque todavía no hubiera llegado. El miedo no era al dinero, era a sí misma. Uno de los momentos más honestos de este proceso fue cuando Valeria admitió algo difícil. No le tenía miedo a perder dinero. Le tenía miedo a descubrir que, después de todo el esfuerzo, no era capaz de sostenerlo. Eso es lo que hay detrás de la mentalidad de escasez. No es la falta de dinero en sí, es la falta de confianza en la propia capacidad de generarlo. Y cuando ese miedo gobierna, las decisiones se vuelven pequeñas. Se invierte menos, se arriesga menos, se disfruta menos. Incluso las vacaciones se convierten en ansiedad. Qué lástima que esto se acaba. ¿Quién sabe si se repita? La clave no estaba en tener más dinero primero. Estaba en creer, antes de tenerlo,
que ella podía producirlo. Así que Valeria dejó de esperar sentirse lista y empezó a actuar como si ya lo fuera. La trampa de estar siempre ocupada. Durante meses, Valeria había estado muy ocupada. Respondía correos, organizaba carpetas, actualizaba hojas de cálculo, hacía diligencias que nadie más podría hacer. Se sentía productiva, pero sus ingresos no crecían. Fue cuando se hizo una pregunta simple que todo cambió. ¿Esto que estoy haciendo me acerca a mi meta o me aleja de ella? La respuesta fue incómoda. La mayoría de sus horas ocupadas eran actividades de bajo valor que la mantenían lejos de lo que realmente movía la aguja. Conseguir clientes, crear contenido, desarrollar sus habilidades. Entendió que el tiempo no se recupera. El dinero, sí. Entonces empezó a proteger sus horas de alto valor con la misma ferocidad con que antes protegía sus ahorros. Delegó lo que pudo, eliminó lo que no importaba y enfocó su energía en aquello que generaba ingresos reales. Cada pérdida fue una lección, no un castigo. En el camino hubo tropiezos, una inversión que no funcionó, un cliente que no pagó, un proyecto que se cayó en el último momento. Antes, esos momentos la habrían paralizado durante semanas. Ahora los veía de otra manera. No fue dinero perdido, fue dinero aprendido. Cada error le mostró un camino que no debía tomar. Cada caída le enseñó algo que ningún curso le hubiera podido enseñar. Y entendió que la gente que construye riqueza no evita equivocarse, toma acción rápido y aprende más rápido que el resto. El miedo a perder es más costoso que cualquier pérdida, porque el miedo paraliza y el tiempo que se pierde, paralizado, no vuelve. Activos, pasivos y el espejo de las compras. A medida que sus ingresos fueron creciendo, Valeria tuvo que enfrentar otra trampa, la tentación de gastar como recompensa por el esfuerzo. Aprendió a hacerse una pregunta antes de cada compra importante. ¿Esto va a poner dinero en mi bolsillo o me lo va a quitar? Un curso que le permitía cobrar más, activo. Una suscripción que usaba raramente, pasivo. Herramientas para crecer su negocio, activo. Artículos para aparentar frente a personas que apenas conocía, pasivo. No se trataba de no disfrutar, se trataba de construir primero y celebrar después. La vida funciona como un gimnasio. Primero duele, después transforma. 18 meses después, Valeria no se hizo millonaria de la noche a la mañana. Pero 18 meses después, de aquella tarde en que pausó el podcast y se quedó mirando el techo, su realidad era completamente diferente. Sus deudas estaban saldadas. Tenía un fondo de emergencia. Había subido sus tarifas 3 veces y por primera vez en años abría la aplicación del banco sin miedo. No porque la vida fuera perfecta, sino porque había aprendido algo que nadie le había enseñado en la escuela. El dinero no es el problema ni la solución. Es una herramienta, y como toda herramienta, su poder depende de quién la sostiene. Lo que Valeria aprendió: cuestiona tu guión del dinero. Las creencias que tienes sobre el dinero no son tuyas, son heredadas. Puedes cambiarlas. La escasez no es falta de dinero, es falta de confianza en ti mismo. Cuando sabes que puedes generar dinero, el miedo se va. Lo que no mides, no crece. Los números son tus amigos. Míralos sin látigo, como información, no como juicio. Tu tiempo vale más
que tu dinero. El dinero se recupera, el tiempo no. Protege tus horas aportándole valor. No fue dinero perdido, fue dinero aprendido. Cada error es parte del proceso, no el final del camino. Primero activos, después celebración. Construye primero, disfruta después. Con esa base, el disfrute dura. No ganas lo que quieres ganar, ganas lo que tu identidad puede sostener. Cambia tu mentalidad, cambiarán tus decisiones. Cambien tus decisiones, cambiará tu realidad. Si Valeria pudo, tú también puedes.